vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el sistema nervioso. Entonces, ya cada uno de ustedes tiene que hacer lo que es su mapa mental o conceptual para la próxima semana y defender lo que es sistema nervioso. Si bien el anterior semestre con mi persona no se ha defendido sistema nervioso, entonces el próximo día miércoles vamos a tener lo que es la defensa oral de lo que es sistema nervioso. Entonces vayan estudiando y vayan tomando lo que es la atención correspondiente. Como ustedes ya les había mencionado, lo que es el sistema nervioso está formado por varios billones de neuronas, lo cual estas tienen la función de interconexión para que nuestro organismo pueda tener cualquier función. Las neuronas van a tener receptores especializados, lo cual van a recepcionar diferentes tipos de estímulos. Entre ellos, puede recepcionar estímulos mecánicos, estímulos químicos y lo que son los estímulos térmicos. Se podría decir que la neurona es la unidad funcional y estructural de lo que es el tejido nervioso. ¿Cuál es la función? Es de transmitir los impulsos nerviosos que se generan en el sistema nervioso y estos van a viajar hasta lo que es un tejido, un órgano, para que este órgano tejido cumpla su función. Al sistema nervioso lo vamos a dividir en dos grupos, que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Esta es la división anatómica que va a tener lo que es el sistema nervioso. En el sistema nervioso central vamos a tener lo que es a la médula y al encéfalo, y en el sistema nervioso periférico se van a encontrar lo que son los nervios craneales y lo que son los nervios raquídeos. A su vez, en el sistema nervioso periférico vamos a tener dos componentes importantes, que es el componente sensorial y lo que es el componente motor. El componente sensorial o sensitivo es aferente, lo cual ésta recibe y transmite los impulsos del sistema nervioso central hasta lo que es un órgano. Y lo que es el componente motor, que es eferente, este también, los impulsos nerviosos se originan en el sistema nervioso central y estos transmiten estos impulsos por órganos eferentes, que estas se van a situar lo que es en todo el cuerpo. Este componente motor, a su vez, lo vamos a dividir en un sistema somático y un sistema autónomo. El sistema somático es la transmisión del impulso nervioso, pero es directo. ¿Qué quiere decir? Que el impulso que se va a originar en el sistema nervioso central se transmite directamente a una neurona hasta lo que es un músculo esquelético. En cambio, lo que es el sistema autónomo, este va a necesitar de un ganglio o de una segunda neurona para transmitir lo que es el impulso nervioso. Entonces, se dice que el somático es directo y el autónomo es indirecto. Este sistema nervioso va a estar conformado por lo que son dos células importantes. Uno que es la neurona y otro que son las células neurogliales. Cada uno de estas va a cumplir una función determinada. Como ya les había mencionado, la neurona son responsables de las funciones receptoras, donde va a transmitir los impulsos nerviosos a través de lo que es la sinapsis. La neurona es la célula más importante del sistema nervioso. Por eso se dice que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Y lo que son las células neurogliales son un conjunto de células en número de 5, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglias
las células de Schwann y las células ependimarias. Este conjunto de células lo vamos a denominar células neurogliales, que son responsables de sostener, proteger y asistir a la neurona. Entonces, este conjunto de 5 células tienen la función de proteger lo que es la neurona. Vamos a ver en el gráfico lo que es la neurona con sus diferentes partes. Ya les había mencionado que esta neurona va a tener la función de recepcionar, transmitir los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta lo que es los órganos o células de nuestro cuerpo. Esta neurona va a tener 3 partes en su estructura y su función, que es el cuerpo, que ustedes pueden observar acá en la imagen, las dendritas y lo que es el axón. El cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal, también llamado soma o pericarión, este va a tener lo que es un núcleo esférico de gran tamaño que se va a encontrar en la parte central. Este núcleo va a contener lo que es la cromatina dispersa, que va a dar la actividad y va a controlar lo que es a los demás organelos. Entre los organelos que vamos a tener, va a presentar lo que es un abundante retículo endoplasmático rugoso, va a presentar lo que son los poliribosomas, que estos se van a encontrar diseminados en todo lo que es el citoplasma. Estos poliribosomas, juntamente con el retículo endoplasmático rugoso, se van a unir y van a formar lo que son los cuerpos de Nils, que es pregunta de examen. También, en la mayoría de estas células, neuronas, vamos a tener lo que es el retículo endoplasmático liso, lo cual este retículo endoplasmático liso va a tener lo que son prolongaciones que van a viajar hasta lo que es el axón. A estas prolongaciones que van a estar desde el retículo endoplasmático liso hasta lo que es el axón, lo vamos a llamar cisternas hipolémicas. Entonces, ya tenemos 2 estructuras que se van a formar lo que es en el cuerpo de la neurona. Lo que es los cuerpos de Nils, que es la unión del retículo endoplasmático rugoso más los poliribosomas, y lo que son las cisternas hipolémicas, que no es nada más prolongaciones del retículo endoplasmático liso, que esta va a viajar lo que es hasta el axón. También se puede decir que la neurona va a tener bastantes mitocondrias. ¿Para qué? Para que cumpla una función determinada. Como ustedes bien saben, la función de la neurona es recibir y transmitir los impulsos nerviosos. Entonces, para que cumpla esta función, tiene que tener bastante energía. Y el organelo que le va a dar esa energía son las mitocondrias. También es importante mencionar que en el cuerpo de lo que es la neurona, vamos a tener lo que son las inclusiones. Vamos a tener lo que son estas inclusiones, que son sustancias inertes. Son pigmentos que son la melanina y la lipofuscina, las más importantes. Esta lipofuscina dice que se va a encontrar adherida a la pared de la membrana celular de lo que es la neurona. Dicha lipofuscina va a crecer a medida que la neurona vaya pasando el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En un recién nacido, la lipofuscina va a ser como un punto de un alfiler, pero a medida que el niño vaya ganando edad, vaya pasando los años y tenga 10, 15 años, esta lipofuscina también va a crecer. Entonces, las personas que ya son de la tercera edad, 60, 70 años, la lipofuscina dice que abarca casi el 70% de lo que es el cuerpo neuronal. A consecuencia, los organelos y lo que es el núcleo
van a estar desplazados a un lado contralateral. Esto hace que la neurona ya no cumpla su función al 100%, porque los organelos ya no van a tener el espacio suficiente ni los organelos suficientes para cumplir dicha función. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, existen personas de la tercera edad que directamente se olvidan dónde ponen la llave, dónde ponen el dinero, o tienen algunas lagunas mentales. Es porque esta lipofusina ya está abarcando más del 70% de lo que es la neurona. Las dendritas. Las dendritas son aquellas que van a recibir lo que son los estímulos de cualquier otra célula o órgano. Esas dendritas son prolongaciones ramificadas que van a nacer del cuerpo neuronal y estos lo comparan como un árbol. Se dice que cada cuerpo neuronal por lo menos va a emerger. De cada cuerpo neuronal va a salir por lo menos 6 ramificaciones de dendritas. Entonces, como ustedes pueden observar en este gráfico, tenemos 5 ramificaciones, lo cual salen y estas dendritas se van a ramificar mucho más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener alguna conexión con cualquier otra dendrita o con cualquier otro axón y directamente pasar el estímulo. Estas dendritas también van a tener lo que son organelos, lo cual le van a dar la funcionalidad correspondiente. En la parte distal de las dendritas van a tener lo que es las espinas. Estas espinas van a tener la función de unión con otras espinas o con los botones terminales para proceder lo que es a la sinapsis. Entonces las espinas permiten la formación de la sinapsis con otra neurona. Estas espinas también disminuyen con la edad. Uno, por la mala nutrición y también por los cambios estructurales que puede tener la persona. Se dice que un paciente con lo que es el síndrome de Down, que es la trisomía 21 o la trisomía 13, estas espinas se encuentran en escasa cantidad. Por eso, las personas que tienen síndrome de Down tienen un déficit neurológico, porque no hay la sinapsis, no va a pasar la sinapsis de una neurona a otra. Y por último nos vamos a lo que es al axón. El axón es una prolongación única que se origina del cuerpo de la célula. Esta prolongación se extiende desde lo que es el soma y termina lo que son en los botones terminales. Si ustedes se dan cuenta y pueden observar en el gráfico, la parte final, la parte distal del axón, también se ramifica. Y en cada ramificación van a tener lo que son los botones terminales. Estos botones terminales van a servir también para la formación de la sinapsis con otro axón o directamente con otra dendrita. También se dice que el axón va a tener lo que son los organelos, entre ellos lo que son los ribosomas, va a presentar lo que son los microtúbulos para darle la morfología correspondiente al axón. Este axón va a tener partes no mielinizadas, que lo vamos a llamar lo que son los nodos de Zambier. El axón tiene la función también de transmitir y recibir los impulsos nerviosos. Y este axón va a estar bañado por mielina. La mielina es una sustancia que va a estar secretada por las células neurogliales, lo cual ayuda a que el impulso nervioso vaya más rápido. Pero, como el axón va a tener partes no mielinizadas, que ustedes pueden observar y estoy apuntando con el cursor, lo vamos a denominar los nodos de Zambier. En estos nodos de Zambier, los impulsos nerviosos van con más lentitud, porque no se encuentran mielinizadas. También podríamos decir que el axón va a tener dos tipos de transporte, que se va a denominar lo que es el transporte axónico. Este transporte axónico puede ser un transporte anterógrado
y un transporte retrógrado. El transporte anterógrado, como su nombre lo dice, el impulso nervioso se origina, lo que es en el cuerpo neuronal, y esta va a viajar, lo que es por el axón, para cumplir su función. Y retrógrado es cuando el impulso nervioso va a nacer, lo que es en un órgano, y esta va a viajar por el axón y va a llegar lo que está al cuerpo neuronal. Entonces, a eso se refiere lo que es un transporte anterógrado y lo que es un transporte retrógrado. En este axón vamos a tener lo que son algunas proteínas. Entre ellas tenemos la cinesina y lo que es la dineína, lo cual estas proteínas están relacionadas con lo que son los microtúbulos para dar una estructura característica a lo que es al axón. La clasificación de las neuronas. Según la clasificación de las neuronas, estas se pueden clasificar de dos formas: según su morfología y lo que es según su función. Según la morfología, vamos a tener a neuronas unipolares, a neuronas bipolares y lo que son las neuronas multipolares. Las unipolares, también llamadas neuronas pseudounipolares, estas van a tener una sola prolongación. Estas neuronas unipolares van a estar en poca cantidad lo que es en el cuerpo. Luego tenemos a las neuronas bipolares, que estas van a tener dos prolongaciones, como ustedes pueden observar acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el gráfico de una neurona bipolar, donde presenta dos prolongaciones, y una neurona unipolar o pseudounipolar, donde emergen una prolongación. Cabe recalcar que estas neuronas unipolares, cuando van a salir del cuerpo neuronal, solamente tienen una prolongación, pero estas se van a bifurcar para tener mayor ramificación. Estas neuronas unipolares lo vamos a encontrar sobre todo lo que es en los ganglios cocleares, en el ganglio vestibular y lo que es en el epitelio olfatorio. Como ya les había mencionado, van a tener lo que son dos prolongaciones que van a salir de lo que es el cuerpo neuronal. Y por último tenemos lo que es las neuronas multipolares. Estas neuronas multipolares son las más frecuentes y dice que estas se encuentran en un 70 a 80% de lo que es el cuerpo de nuestro organismo. Estas también nos van a llamar neuronas motoras, lo cual, un ejemplo claro que tenemos son las células de Purkinje, que es una neurona multipolar que esta se va a encontrar lo que es en el sistema nervioso. Y según su función, lo vamos a dividir en tres, en lo que son las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y lo que son las interneuronas. Las neuronas sensoriales son aferentes. Dice que reciben los impulsos sensitivos de sus dendritas hacia lo que es el sistema nervioso central. Las neuronas motoras son eferentes. Quiere decir que el impulso nervioso va a nacer lo que es en el sistema nervioso y esta va a salir por el axón hasta los músculos. Eferente es cuando sale. Cuando se origina el impulso nervioso en el cuerpo de la neurona, pasa por el axón y esto va a ir al músculo, a una glándula o a una segunda neurona. Y aferente es cuando el impulso nervioso nace lo que es en una segunda neurona, pasa por el axón y llega a lo que es al cuerpo neuronal. Y las neuronas, que son las interneuronas, dice que van a cumplir ambas funciones. Pueden ser aferentes como también pueden ser eferentes. Vámonos a las células neurogliales. Como ya les había mencionado, estas células neurogliales van a dar el aporte físico, metabólico, lo que es a la neurona.
Este es un grupo de neuronas que tienen la función de proteger lo que es a la neurona de cualquier agresión que pueda existir de cualquier microorganismo. También entre sus funciones de estas células neurogliales es mantener el control de la sinapsis, regular el flujo del sistema o del líquido cefalorraquídeo, y actúan también como macrófagos, que estas van a fagocitar a cualquier célula extraña o a cualquier microorganismo que quiera atacar lo que es a la neurona. Entre ellos tenemos lo que es a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a las microglias, a las células ependimarias, lo que son a las células de Schwann. Entonces tenemos 5 células que se van a encargar de proteger, se van a encargar directamente de ayudar y dar un soporte metabólico lo que es a la neurona. Vamos a ir viendo cada una de estas, lo que es la función y lo que es la estructura. Empezamos por lo que es el astrocito. El astrocito se encuentra en un 40% de todo lo que es las células neurogliales. Como ustedes pueden observar, va a existir 2 tipos de astrocitos, lo que son los protoplasmáticos y lo que son los astrocitos fibrosos. Cada uno de estos va a cambiar lo que es de forma, va a tener una estructura peculiar. Como ustedes pueden observar, estos astrocitos protoplasmáticos van a tener la forma estrellada, va a presentar lo que es un abundante citoplasma, va a presentar lo que es un núcleo grande, y del su citoplasma va a emerger ramificaciones que son las prolongaciones, que le va a ayudar lo que es a transmitir impulsos. Estas prolongaciones van a tener lo que es en la porción terminal los pies vasculares, que se denominan lo que son los pedicelos, lo cual estos pedicelos se van a encontrar en un contacto directo con lo que es el vaso sanguíneo, lo cual le va a ayudar a la flexibilidad de lo que es este vaso. Y los astrocitos fibrosos poseen un citoplasma escaso, pocos organelos, también van a tener prolongaciones, pero la característica es que estas prolongaciones no se van a ramificar. Sus prolongaciones son largas, pero no ramificadas. También estos astrocitos van a tener lo que es en la parte final los pedicelos, que también tienen la función de unirse lo que es al vaso sanguíneo. Estos astrocitos van a cumplir 5 funciones importantes. Entre ellas tenemos el apoyo estructural, lo que es a la neurona, va a contribuir al metabolismo de energía, es aquella que va a trabajar juntamente con las mitocondrias para darle la energía correspondiente para lo que es la sinapsis, va a eliminar iones y neurotransmisores que éstas se van a encontrar en exceso, lo que es en el sistema nervioso, va a formar lo que es el tejido cicatrizal y ayuda a conservar lo que es la barrera hematoencefálica. Como ustedes bien saben, ya por sus conocimientos de soporte básico de vida, cuando existe un paciente con TEC, con traumatismo encefalocraneal, y tiene un golpe en la cabeza, el sistema nervioso no se degenera. Directamente el astrocito viaja al lugar de la lesión y lo va a cicatrizar. Por eso se dice que las personas que hayan tenido algún golpe en la cabeza pueden tener secuelas, porque directamente el astrocito viaja y lo cicatriza. También ayuda a la eliminación de iones o de cualquier neurotransmisor o moléculas. Cuando una persona va a consumir bebidas alcohólicas, directamente el alcohol viaja por lo que es el intestino, pasa al hígado y el hígado lo metaboliza. Una vez que se encuentra metabolizado el alcohol, pasa a lo que es al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo, como ustedes bien saben, viaja por todo lo que es nuestro cuerpo y también va a los vasos sanguíneos de la cabeza.
Entonces, lo que es el astrocito se encarga de eliminar la mayor cantidad de metabolitos ocasionados por el alcohol y esto los va a eliminar. Por eso la persona al día siguiente tiene dolor de cabeza. Los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos son similares a los astrocitos fibrosos, si ustedes se dan cuenta, pero estas tienen menos prolongación. También estos, lo que es en la parte terminal, solamente se va a bifurcar. Va a tener de 2 a 3 prolongaciones y va a carecer de lo que son los pedicelos. Van a tener un citoplasma extenso, un retículo endoplasmático abundante, ribosomas y mitocondrias también abundantes, lo cual van a tener un núcleo central, esférico ovoide, y van a ser mononuclear. Va a existir dos tipos de oligodendrocitos, que son los oligodendrocitos interfasciculares y lo que son los oligodendrocitos satélite. ¿Cuál es la función de estos oligodendrocitos? Dice que se encarga de elaborar y conservar lo que es la mielina en el sistema nervioso central. Si ustedes bien saben, la mielina es una sustancia que ayuda que el impulso nervioso vaya más rápido. Entonces, el que se encarga de cubrir al axón con mielina son los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos interfasciculares van a tener también la función de mantener la mielina alrededor de lo que es el axón. Las microglias. Estas células microglias se van a encontrar diseminadas, dispersas en todo lo que es el sistema nervioso central. Van a tener un escaso citoplasma, un núcleo esférico que se va a encontrar en la parte central, mononuclear, donde va a tener varias prolongaciones. Estas prolongaciones le va a servir a la microglia como un medio de defensa para realizar lo que es su función, que es la fagocitosis. Como ya les había mencionado, el macrófago, de acuerdo al lugar donde viaja, cambia de nombre. Si el macrófago viaja al sistema óseo, se denomina osteoclasto. Si el macrófago viaja al hígado, se va a denominar células de Kupffer. Pero si el macrófago va a viajar lo que es al sistema nervioso, lo vamos a denominar lo que es microglia. ¿Cuál es la función de lo que es la microglia? Dar una protección del sistema nervioso contra virus, microorganismos o células tumorales. Va a ayudar a fagocitar desechos celulares como también células dañadas y va a actuar como un presentador de antígeno. ¿Qué es presentador de antígeno? Esta microglia va a viajar, se va a encontrar con cualquier bacteria y lo va a fagocitar, lo va a presentar como antígeno y lo mata. Las células ependimarias. Estas células ependimarias son células cilíndricas que van a recubrir lo que son los ventrículos del cerebro. Como ustedes bien saben por anatomía o por neuroanatomía, el sistema nervioso presenta lo que son 4 ventrículos, lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, donde estas células ependimarias se van a encontrar lo que son en estos ventrículos. La función de estas células ependimarias es que van a facilitar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Estas células ependimarias van a tener prolongaciones donde facilitan, donde ayudan el movimiento de lo que es el líquido cefalorraquídeo. También vamos a tener lo que son a los tamicitos, que estos tamicitos son células ependimarias pero especializadas, que estas van a tener prolongaciones y estas se van a encontrar lo que es en el hipotálamo. Estas prolongaciones también se van a estar unidas lo que es a los vasos sanguíneos para ayudar a la flexibilización, como también estos tanicitos ayudan en el transporte del líquido cefalorraquídeo de las células neurosecretoras hasta lo que es la adenohipófisis.
las células de Schwann. Y estas células de Schwann se van a encontrar dispersas y localizadas, lo que es en el sistema nervioso periférico, donde tienen la función de envolver a lo que son los axones. Estas también van a tener la misma función que las células oligodendrocíticas, que van a recubrir y van a mielinizar lo que son los axones, pero del sistema nervioso periférico. Como ya les había mencionado, también va a tener espacios que se van a denominar lo que son los nodos de Zambier, donde estos van a carecer de lo que es la vaina de mielina. Y a consecuencia, los impulsos nerviosos van a ir y se van a transportar más lento. Van a tener una conducción saltatoria, donde el impulso nervioso que se genere, lo que es en el cuerpo de la neurona, va a saltar lo que son los nodos de Zambier para ir rápidamente a este impulso nervioso. Y a eso se llama conducción saltatoria. Aquí vamos a ver el video donde les va a explicar lo que es una comunicación que exista, una transmisión de lo que son los impulsos nerviosos a través de lo que es la sinapsis. Especializadas en la recepción de estímulos de distinta naturaleza y en la conducción del impulso nervioso a lo largo de todo el sistema. Las neuronas presentan características morfológicas típicas. Poseen un cuerpo celular central o soma neuronal, del que salen una o varias prolongaciones cortas, llamadas dendritas, que reciben las señales de otras neuronas, y una prolongación larga denominada axón, que conduce los impulsos nerviosos y los transmite hacia otras neuronas. Cuando el impulso nervioso alcanza el extremo del axón de una neurona, desde el botón sináptico, se libera un tipo de neurotransmisor que entra en contacto con una dendrita de otra neurona. Para que esa neurona se active, es necesario que se dispare su umbral de excitación y con ello se genere un impulso. La transmisión del impulso nervioso se produce mediante un proceso llamado sinapsis neuronal. En el terminal del axón se encuentran vesículas que contienen sustancias conocidas como neurotransmisores que se pueden unir químicamente a receptores específicos presentes en la membrana de la dendrita postsináptica. Cuando la membrana de un terminal axónico se depolariza por la llegada de un potencial de acción, se abren canales específicos para el ion calcio, los que permiten el ingreso del mismo de forma muy rápida al interior de la neurona. Producto de la entrada de calcio, las vesículas migran para fusionarse con la membrana del botón sináptico y liberan las moléculas de neurotransmisor a la hendidura sináptica, que es el espacio intercelular entre las dos neuronas. Los neurotransmisores difunden y se unen a los receptores específicos de la dendrita postsináptica y así se transmite el impulso nervioso entre las dos neuronas. De un botón sináptico se pueden liberar neurotransmisores que provoquen potenciales excitatorios mediante depolarizaciones sucesivas en la neurona postsináptica, llamados PPSE. En este ejemplo, un solo potencial de acción que llega a una dendrita no es suficiente para desencadenar un potencial de acción en la neurona postsináptica porque no se alcanza el valor umbral excitatorio necesario para generarlo. Siguiendo con el mismo ejemplo, si llegaran tres potenciales de acción en forma simultánea desde tres botones distintos, en ese caso se podrían generar los potenciales excitatorios suficientes como para iniciar el potencial de acción en la neurona postsináptica. A esto se le llama sumación espacial. También puede ocurrir que un solo botón sináptico genere una sumación temporal de potenciales sucesivos en la misma sinapsis hasta alcanzar el umbral de depolarización necesario en la membrana postsináptica para producir un potencial de acción. Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Como ustedes han podido observar y escuchar lo que es en el video,
Estamos hablando de la generación y la conducción de lo que son los impulsos nerviosos. Se dice que los impulsos nerviosos son señales eléctricas que éstas se van a generar lo que es en el cono axónico. Este cono axónico va a tener va a ser rica lo que son en iones, como ustedes han podido escuchar, en iones de sodio, potasio y lo que es cloro, lo cual, donde va a generar, donde se va a iniciar lo que es este impulso nervioso, lo vamos a denominar lo que es zona de generación de impulso, donde estos iones van a despolarizar lo que es la membrana de la neurona para que éstas puedan salir hacia el exterior. Para que exista un impulso nervioso, tenemos que tener lo que son una ayuda, que son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son aquellas moléculas de señalamiento que ayudan a mandar lo que es el impulso nervioso de una membrana presináptica a una neurona postsináptica. Estos neurotransmisores van a activar los receptores de la neurona donde va a llegar el impulso para que esta neurona los reciba, los recepcione y así pueda cumplir una función. A esto se va a llamar lo que es la sinapsis. La sinapsis es la transmisión del impulso nervioso de lo que es una célula o una neurona presináptica a una postsináptica. Se dice que la transmisión del impulso nervioso puede ser tanto eléctrica o como química. La sinapsis eléctrica son menos infrecuentes lo que es en el tronco encefálico, en la retina, como también en la corteza cerebral. Vamos a ver acá que existen varios tipos de sinapsis, que es la sinapsis axodendrítica, que es entre un axón y una dendrita, axosomática, que es entre el axón y el soma, axoaxónica, que es entre axones, y lo que es la sinapsis dendrodendríticas, que es entre dos dendritas. Entonces, acá tenemos los 4 tipos de sinapsis que se pueden dar lo que es en el sistema nervioso central. Acá podemos observar una serie de neurotransmisores que se van a encontrar lo que es en nuestro cuerpo. Estos se clasifican en grupos, en 2 pequeños grupos que son las moléculas pequeñas y lo que son los péptidos. Las moléculas pequeñas a su vez se van a dividir en 4, que son los aminoácidos, las aminas biógenas y lo que son los nucleótidos. A su vez, los aminoácidos son y van a formar lo que es el GABA, que es el principal neurotransmisor del cuerpo. Tenemos a la glicina, al glutamato, al aspartato, y así sucesivamente vamos a ir mencionando lo que son a los neurotransmisores. Vámonos directamente a lo que es al sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico, como ustedes pueden observar, ya tenemos que empezar a ver lo que son las placas histológicas, que vamos a empezar desde la próxima clase o desde hoy día si nos da tiempo. Es un conjunto de haces de fibras nerviosas que estas se van a localizar lo que es en el sistema nervioso central. Estos van a estar rodeados por revestimientos. Y entre los revestimientos tenemos al epineurio, al perineurio y lo que es al endoneurio. El epineurio, se dice que el epineurio es la capa más externa de los 3 revestimientos ya mencionados, lo cual esta va a cubrir a todo lo que es el nervio periférico en sí. Si ustedes ven el cursor, todo esto es el epineurio. Este epineurio está formado por tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, donde también van a contener fibras elásticas y estas van a ser gruesas. Luego tenemos lo que es el perineurio. El perineurio, como ustedes pueden observar, que es esto, este perineurio es la capa intermedia, lo cual estos van a cubrir lo que son a las fibras nerviosas. Todo esto es una fibra nerviosa, otra fibra nerviosa, 2, 3, 4, 5, 6. En este nervio periférico tenemos 6 fibras nerviosas. Todas las fibras nerviosas están cubiertas por lo que es el perineurio y estas fibras
van a estar en total cubiertos por lo que es el perineurio. Luego tenemos lo que es el endoneurio. Este endoneurio es la capa más interna que va a revestir directamente lo que son a los filamentos nerviosos. Esta va a estar formada por un tejido conjuntivo laxo. Para que entiendan mejor, el conjunto de filamentos nerviosos nos van a dar lo que es un fascículo nervioso. Entonces, este es un fascículo 2, 3, 4, 5, 6. Y el conjunto de fascículos nerviosos nos van a dar lo que es el nervio periférico en sí. Entonces, el nervio periférico en sí va a estar cubierto por el epineurio, cada fascículo va a estar cubierto por el perineurio y cada filamento va a estar cubierto por lo que es el endoneurio. Vamos a hablar referente lo que es a las meningias. Las meningias son el número de 3, que es la dura madre, la aracnoides y lo que es la pía madre. Estas meningias tienen que tener una función importante que es de cubrir, de proteger lo que es el sistema nervioso. La dura madre es la capa más externa, lo cual esta se encuentra formado por tejido conjuntivo denso colagenoso. Esta dura madre se va a encontrar lo que es entre el hueso y lo que es la aracnoides. Luego tenemos lo que es al aracnoides, que es pregunta de examen, que es la capa intermedia avascular. ¿Qué significa vascular? Que no va a tener lo que es la irrigación correspondiente. Vamos a tener lo que es el espacio subaracnoideo, por donde va a recorrer lo que es el líquido cefalorraquídeo, gracias a lo que son las células ependimarias. Por este espacio, que es el espacio subaracnoideo, recorre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y este espacio subaracnoideo se encuentra entre lo que es la aracnoides y lo que es la pía madre. La pía madre es la capa más interna, que es vascular, que esta va a estar en contacto íntimo con el tejido nervioso. Para que una bacteria pueda ingresar al tejido nervioso, tiene que pasar por estas capas. Entonces la piel, el periósteo, el hueso, la dura madre, la aracnoides y la pía madre protegen lo que es al tejido nervioso de cualquier agresión de microorganismo que ésta puede tener. Si el microorganismo llega a lo que es hasta las meningias, entonces ya tenemos una patología, que es la meningitis. Persona con meningitis, persona que la bacteria haya ingresado lo que es hasta estas 3 meningias, ya se va a encontrar lo que es en una terapia intensiva, porque ya va a existir algún daño neuronal. Acá vamos a ver lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo cual este líquido cefalorraquídeo va a nutrir, va a proteger lo que es al encéfalo y lo que es a la médula espinal. Este líquido cefalorraquídeo se va a recorrer por lo que es el espacio subaracnoideo, lo cual tiene actividades metabólicas tanto en el sistema nervioso central como también en el sistema nervioso periférico. Este líquido cefalorraquídeo va a tener parámetros normales. Tiene que tener un aspecto, y ese aspecto tiene que ser cristal de roca. Va a tener células, proteínas, glucosa, como son los cloruros y lactato. Cualquier desequilibrio que exista en cualquiera de estas 4 o 5 o 6 parámetros, directamente ya va a ser algo patológico. Y directamente tú puedes diagnosticar haciendo un estudio del líquido cefalorraquídeo. Tú le tienes que sacar a tu paciente lo que es el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Entonces tú extraes lo que es 2 ml de líquido cefalorraquídeo y lo llevas al laboratorio para ver los parámetros y el desequilibrio que exista. Y así tú puedes diagnosticar una meningitis purulenta, una meningitis viral y lo que es una meningitis tuberculosa. Vamos a hablar histológicamente de lo que es el cerebro, que también lo vamos a ver en la placa histológica. El cerebro va a estar formado por lo que son capas
¿Dónde podemos observar acá? Esta es una placa histológica de cerebro, donde cada uno de ustedes tiene que tener lo que es estas placas dibujadas, porque vamos a ir avanzando lo que es en la clase práctica. El cerebro va a tener lo que es una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris va a estar dividida en 6 partes, que es la capa molecular, que es esta, que va a estar formada por células neurogliales, la capa granulosa externa, que va a estar formada por células granulares estrelladas, lo que es la capa piramidal externa, que va a estar formada por células piramidales, la capa granulosa interna, que es esta, la capa piramidal interna y lo que es la capa multiforme. Esta capa multiforme va a estar formada por células Martoniti y también porque son las células neurogliales. Si ustedes se dan cuenta, en una placa histológica no se puede diferenciar lo que son las 6 capas. Pero si nosotros tuviéramos lo que es una fotografía de un cerebro más sofisticado, por un microscopio más sofisticado, entonces sí vamos a poder diferenciar. Pero para que ustedes tengan conocimiento, va a presentar lo que son las 6 capas. Y por último tenemos lo que es una placa histológica de lo que es la corteza cerebral, que es cerebelo. Este cerebelo también va a tener lo que son 3 capas, que va a ser la capa molecular, que va a ser todo esta, que va a estar formada por células de Purkinje, la capa de Purkinje en sí, que también va a estar formada por células de Purkinje, pero estas van a ser de mayor tamaño, y lo que es la capa granulosa, que va a estar formada por células granulosas, donde se va a llevar a cabo lo que es la sinapsis, y esta es pregunta de examen. Les dicen, ¿en qué capa del cerebelo se produce lo que es la sinapsis? Ustedes tienen que poner lo que es en la capa granulosa. Bueno, chicos, con esto estaríamos acabando